Bueno, hola, mi nombre es Carol Uribe de la institución UCEBA. Vamos a hacer una entrevista sobre cómo es estructurado el PI de las instituciones y sus demás conceptos. Entonces, vale, puedes empezar, por favor. ¿O quieres presentarte Bueno, primero? bueno, mi nombre es Valentina Jaramillo. eh, Soy la compañera de Carol en este trabajo y pues vamos a empezar la entrevista con la primera pregunta. Listo. ¿Cómo está estructurado el PI en su institución? Bueno, pues antes de arrancar, es menester comentar acerca de, soy funcionario del SENA, ¿no? Desde el 2014, 2015, perdón. Yo arranqué como contratista y hace un tiempo que pues vengo ya en la planta como tal. El SENA es una institución muy compleja. Es una institución compleja porque tiene una estructura bastante especial. Y es que en el SENA trabajamos con base a lo que son las prácticas. Digamos que el fundamento en la formación del SENA es una educación muy, muy práctica. Entonces, el PI es un documento que se ha venido actualizando cada tanto. Y si no estoy mal, el último que tenemos es del 2013. O sea, ya tiene casi 7 años y hasta el momento no se ha actualizado. Entonces, en el PI resalto algunos detalles que son importantes, por ejemplo, el modelo pedagógico, pero antes hay unas reseñas históricas, desde el SENA como tal, hay unas fundamentaciones como tal que se deben tener en cuenta, la formación, hay un concepto que es fundamental en el SENA para entender todo este montón de conceptos, y ese concepto precisamente es la formación profesional integral o la FPI, donde se enmarca lo que es el modelo, la propuesta formativa, cuál es el perfil del aprendiz. Por cierto, el SENA es una institución muy compleja en términos de que todo cambia. El estudiante no es estudiante sino aprendiz, el profesor es instructor, el salón de clase no es un salón sino un ambiente de aprendizaje. O sea, empezando por la parte de cómo se nombran los elementos dentro, eso fundamentado con los modelos como tal. Soy parte del área de automatización, pertenezco a esa área desde que ingresé, y bueno, en el PI también hay unas políticas de lineamientos de bienestar, también son parte de este proyecto educativo institucional. Sin embargo, hace un par de meses hago parte de una cohorte donde estamos haciendo una especialización en pedagogía y estamos haciendo el análisis del PI. Y por ejemplo, se comentaba que hoy por hoy el PI que tenemos no es, la palabra para no decir algo que no es pertinente. O sea, puede que hoy por hoy no sea pertinente porque es que en los colegios o en las instituciones de educación básica primaria, de cierta manera la educación ha llevado como un trasfondo muy similar a lo largo de los años. Pero en el SENA o las universidades se trabaja con tecnología. Y como las tecnologías han venido cambiando, por ejemplo, hoy por hoy vemos hay una tecnología que se llama, o una llegada, ¿no? Tenemos una vaina que se llama la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. La primera llega por ahí en los 1800 y ya vamos en la cuarta, y en esta revolución se enmarca que ya la industria es inteligente. Entonces, nuestro PI, por ejemplo, no enmarca eso de la industria 4.0, y tampoco hay algo que es fundamental, y con esto pues termino esta pregunta, y es que nosotros, el SENA es el motor, lo que ha llamado el presidente, ¿no? Que el SENA es el motor de la economía naranja. De hecho, nosotros todos los diseños estructurales, toda la parte de arte cambia a tener un color siempre como naranja, precisamente por esto. Y en el PEI nuestro no existe el componente de la economía naranja. Entonces, es un PEI que marca, como cualquier institución, enmarca todo lo que son los procesos, metodologías, fundamentos y también políticas, pero en esas políticas y en esos fundamentos no está lo que en la tecnología actual demanda, que es Industria 4.0 y economía naranja. Venga, que yo lo... Entonces, Ajá. teniendo en base, claro, porque ustedes son más llevados precisamente a eso, a la práctica, ¿no? Ajá. Al trabajo como tal.
Entonces, de acuerdo a eso, vámonos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles son los horizontes epistemológicos, no? ¿Cuál Sí, es la claro. historia realmente que lleva a, digamos, a la estructura del PI? Claro, bueno, el SENA nace por ahí en los 50 con un objetivo principal y era formar para el trabajo. De hecho, todavía el SENA forma para el trabajo. Por eso es que el SENA, por ejemplo, nunca va a formar un ingeniero o un médico, porque son profesiones que son ligadas hacia el campo, digamos, de la ciencia y del conocimiento que no es parte del SENA como tal. En el SENA nosotros, en términos epistemológicos, buscamos dos conceptos principales. O sea, hay dos elementos que se agrupan entre sí y que una vez eslabonados pueden generar el propósito que se quiere, que es aprender a aprender y aprender a hacer. Entonces, son esos conceptos que uno siempre escucha dentro del SENA o cuando uno es parte de esta institución, el aprender a aprender, pero sobre todo el aprender a hacer, o sea, cómo yo puedo aprender. Por eso es que, por ejemplo, hace unos años tuve la oportunidad de estar fuera del país y en la Universidad Politécnica de Valencia, que fue donde terminé mis estudios, es una universidad que tiene unos buenos equipos, pero yo me impresionaba cuando yo regreso, entro a trabajar al SENA y el SENA tiene mejores equipos que esa universidad, que la Universidad Autónoma, porque es que yo decía, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es la vaina? Porque es que el SENA tiene un fundamento y es que el SENA forma para aprender a hacer y aprender a aprender. Entonces, ¿cómo? El SENA debe disponer de unos equipos. Entonces, por eso hay unos convenios con Festo en el caso de automatización. Por ejemplo, un salón de clase o un aula de aprendizaje, ambiente de aprendizaje del SENA, es un aprendizaje donde el aula tiene unas mesas que van en U, el piso es azul en el caso de automatización, y no es como una educación frontal, sino que se dan, por ejemplo, una hora de clase aproximadamente y unas 4 horas de práctica, porque estamos aprendiendo a hacer, a manejar las manos. Entonces, en términos epistemológicos, se busca reforzar estos dos para poder meter o introducir al estudiante o al aprendiz que llamamos dentro del mundo del conocimiento a través del hacer práctico. Bueno, ok, vamos con la tercera pregunta. Perdón, cuarta. Bueno, ¿puedes decirnos o reflexionar sobre la justificación que se presenta en el plan de área que perteneces? Claro. Bueno, nosotros tenemos lo que serían pues, los planes de sesión o planes de área que, pues eso, a ver, como yo te comentaba, nosotros en el SENA tenemos una metodología que, por ejemplo, una clase tranquilamente puede durar 5 horas. Eso es una barbaridad. O sea, en términos universitarios, una clase universitaria dura 1 hora y media o máximo 3 horas. Más o menos es como el rango. Entonces, el plan de sesión es vital para nosotros porque estructurar una clase de 5 horas, pues si cuando yo entré nuevo, por ejemplo, hace ya casi 6 años, me parecía una locura, una clase de 6 horas. ¿Cómo yo voy a estructurar una sesión de 5 horas, perdón? Me parecía, pero entonces resulta que, como yo les comentaba, trabajamos con base en actividades. Entonces, toda la formación del SENA, hay una palabra que es que formamos con base en proyectos, ¿no? Proyectos formativos. No es el proyecto de hacer una maquinita, sino es un proyecto como tal, un proyecto que tiene unas justificaciones, unos objetivos y demás, y esos proyectos formativos tienen a su vez unas actividades. Entonces, esas actividades tienen unos tiempos. Entonces, una actividad puede llegar a ser, por ejemplo, el desarrollo de una práctica o la investigación de un conocimiento, un concepto. Entonces, en la sesión o en el plan de sesión, nosotros tenemos que tener en cuenta de que los aprendices nuestros están en un rango de tiempo largo, aproximadamente 5 horas y pedazo. Hay clases que son de más incluso. Entonces, se debe estructurar tan bien porque si no, a uno se le sale de control esto. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Generalmente la estructura básica más o menos que nosotros manejamos es un inicio. En el inicio, saludo, llamado a lista. El llamado a lista siempre es obligatorio. Luego hay una reflexión inicial, o sea, una actividad de sintonía donde tenemos que romper el hielo. Generalmente siempre usamos muchas didácticas activas. Para nosotros, las técnicas de didáctica activa son fundamentales. Es decir, nosotros en el SENA, sin didáctica activa,
sería una educación muy escueta. No creo, no me la imagino. ¿Cómo así didáctica activa? De que siempre estamos propendiendo para que los aprendices, antes de entrar a una actividad, por ejemplo, si vamos a hablar de la fuerza, la explicación no va orientada hacia el concepto fundamental como lo explicaba Isaac Newton, toda la teoría, sino inicialmente, bueno, vamos a verlo de manera práctica. Entonces se hace una actividad con los aprendices donde se reúnen todos y hacemos algo donde se experimente el concepto de fuerza, y eso es parte de ese plan de sesión. Luego de ahí viene el desarrollo como tal de la sesión. Después del inicio viene el desarrollo. En el desarrollo hay unas actividades, pueden ser 2, 3 actividades durante toda la sesión. Luego, al final, hay una parte que es una retroalimentación que debe haber. Entonces, en esa retroalimentación que hacemos, pues nos sentamos, hacemos una socialización que llamamos, nos reunimos en una U o una mesa redonda, casi que siempre, eso es casi que vital para nosotros. Hablamos, bueno, ¿qué se hizo? El grupo tal, siempre trabajamos por grupos, siempre. Entonces, el grupo tal, ¿ustedes qué percepción tuvieron? ¿Qué fallas, qué problemas, qué cosas buenas o malas tuvieron? Y es como reaprender acerca de lo que los demás aprendieron. Finalmente, esto conlleva una evaluación, o sea que en el SENA casi que todas las clases hay evaluación, no necesariamente evaluación escrita, sino que las evaluaciones nuestras que están dentro de nuestro plan de sesión hacen parte de la observación. La observación, por ejemplo, yo como les comentaba al principio, me parecía que la evaluación es la evaluación, la que uno hace pues en el cuestionario, pero no, nosotros evaluamos también en la observación, al observar que el aprendiz está utilizando bien sus elementos de protección personal y al observar que de pronto ellos están desempeñándose no solamente en sus manos, sino también en su expresión, cómo hablan, cómo expresar. Eso es un conglomerado pues de elementos que están dentro de este plan de sesión. Vale, entonces eso también respondería como la pregunta siguiente, que era ¿cuál es el modelo pedagógico? Bueno. Estás hablando sobre didácticas y sobre observación. Sí, más o menos llevado a eso, ¿no? Bueno, entonces en cuanto al modelo, hay algo, y es que el modelo como tal del SENA, el modelo pedagógico es un modelo humanista, ¿ya? El modelo pedagógico es de carácter humanista. Ustedes me imagino que saben de esto. Entonces, el SENA tiene que adoptar un modelo, hay muchos, entonces el modelo que se adapta es este que menciono, humanista cognitivo, pero con un enfoque hacia el desarrollo de competencias. O sea, mejor dicho, todo el total sería no solamente la parte humanista y la parte cognitiva, porque las dos van ahí juntitas, sino también el desarrollo por competencias. O sea, el enfoque va hacia el desarrollo de competencias, pero no competencias de competir quién es mejor que otro, sino competencias en el desarrollar una competencia que es una habilidad. O sea, una competencia es una habilidad. Por ejemplo, si una competencia puede llegar a ser algo que tenga que ver o esté relacionado con el mantenimiento de una máquina, un dispositivo. Entonces, tiene la competencia para poder desarmar, para poder conectar, para poder ensamblar. Por ejemplo, programar es una competencia. Entonces, cuando nosotros enfatizamos esto de la carácter humanista con el carácter cognitivo, hacia el desarrollo de sus competencias, entonces estamos hablando de que tenemos que integrar toda la formación integral en el hecho de que nosotros debemos desarrollar también unas habilidades, o sea, no solamente propender para que ellos desarrollen la habilidad de saber ensamblar, sino nosotros también expresar eso, que no se expresa con palabras, porque no es lo mismo decir, tú lo ensamblas conectándolo el cable aquí y luego le pones esto, sino más bien mostrándole, es que el ensamble viene aquí y entonces mostrándole. Entonces al final todo eso se convierte en un proceso muy práctico, donde el componente sistémico, pues al final de cuentas, y su estrategia al final de cuentas, pues es como el instructor se vuelve una guía para el aprendiz, por eso se llama instructor y aprendiz. De hecho, el modelo se desprende del modelo alemán. Por eso, por ejemplo, el piso azul es parte de esto, que las mesas van en una forma particular, de que hay un tablero, pero el tablero es móvil, porque no necesariamente requiere tablero, sino una máquina, un dispositivo para poder desarrollar la sesión. Entonces, yéndonos a eso, digamos una pregunta extra, por así decirlo, de las preguntas como tales o las pautas que tenemos para preguntarte. ¿Cómo se desarrolla? De igual manera, porque estás hablando mucho sobre el desarrollo que tienen los estudiantes, ¿no? Correcto. Frente a, digamos, a las didácticas y a los modelos pedagógicos que realiza el SENA. Pero entonces, ¿cómo se desarrollan los maestros allí, no? ¿Cuál es su función? ¿O cómo hacen o cuáles son las didácticas? ¿O cómo
maestro llega a esos aprendices, a esos alumnos, y logran llamar la atención, porque como me estabas diciendo, son 5 horas de trabajo en clase, que ellos tienen que, digamos, tener, o el maestro como tal tiene que tener la manera de poder llamar su atención, de que se concentren y de querer que aprendan. Bueno, el SENA se ha caracterizado históricamente porque la formación es un poco rígida, ¿ya? Y no hablo de rígido de regla, ¿no? Hablo de rigidez, es el cumplimiento de unas metas, porque es que, claro, para uno poder soportar una clase de 5 horas, pues hay que mirar cuál es el propósito, ¿no? Finalmente, lo que uno nota es que los estudiantes al final, ellos no lo sufren porque ellos lo disfrutan. Entonces, ¿cómo lograr que ellos disfruten estar 5 horas en una aula de clase, en un ambiente de formación? Precisamente es, el plan de sesión se convierte en pilar, porque ahí generalmente hay una actividad, o generalmente hay actividades de 2 horas. Entonces, una actividad de 2 horas puede ser, por ejemplo, ensamblar un prototipo. Entonces, la cuestión es, bueno, el SENA debe entonces contar con los equipos, porque si no hay equipos, pues tampoco hay forma de hacer la práctica. Entonces, los equipos, nosotros tenemos, por ejemplo, en mi caso, en la parte de neumática, unos bancos de trabajo, y esos bancos de trabajo cuentan con un montón de componentes. Hay un elemento donde se ubican los componentes, mejor dicho, hay una didáctica alrededor de cómo se puede emular. Entonces, al final, vamos a hacer una máquina, entre comillas, una máquina que sirva para hacer prensado, para prensar un dispositivo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Ellos tienen más o menos 2 horas para poder repensarse, para poder plantear, para poder hacer un gráfico, para hacer un plano, para conectar, probar. Si no le funcionó, listo, vuelva y haga el plano. Entonces, realmente son 2 horas en las que ellos están prácticamente trabajando. Por eso es que el SENA está adscrito, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo. Nosotros no pertenecemos al Ministerio de Educación, porque ellos aprenden a trabajar. Y finalmente se convierte en un proceso divertido, porque ellos no están con la presión de que deben cumplir como si fuera un empleo, pero sí están aprendiendo entonces cuál es la función del docente, el maestro o el instructor. Precisamente es un acompañamiento. Hay momentos donde, si yo lo deseo y si yo programo muy bien mi clase, doy mi clase, me siento en mi computadora, en mi escritorio, los observo y cuando alguien tiene alguna duda, me levanta la mano o me llama y entonces el instructor va, atiende las dudas, hace sus sugerencias y vuelve a estar revisando. Es decir, el docente o el instructor durante esas 5 horas no está de pie porque pues ya también sería un proceso desgastante de parte y parte. Tampoco los aprendices o estudiantes están en todo momento de pie haciendo cosas y así. No, ellos tienen tiempos de descanso. Es decir, hay un componente pedagógico de desarrollo y es algo que me gusta, que se asemeja más o menos al modelo finlandés, donde en el modelo finlandés lo que hacen ellos es que ellos desarrollan el conocimiento, es decir, el maestro no entrega un conocimiento, sino que entre todos desarrollan ese conocimiento para que finalmente pueda convertirse en un aprendizaje de carácter humanista y cognitivo justamente. Listo. Bueno, entonces, en base a las didácticas o a los modelos que manejan, ¿cómo respondería el marco contextual de allá del SENA? ¿Cómo así? O sea, es decir, ¿cuál es el marco contextual que ustedes tienen allá en el SENA? Ya, el contexto en el cual nosotros nos basamos es el desarrollo de competencias, o sea, el enfoque. Entonces nosotros nos contextualizamos en un marco donde tenemos que poner a los aprendices en un ambiente donde ellos tienen que simular un espacio laboral. Entonces nosotros tenemos que buscar a través del modelo cómo a través o a partir de un ambiente de formación podríamos proveer ese espacio que se asemeje a la industria. Entonces, lo contextualizamos hacia, por ejemplo, una producción, cómo es una producción en el mundo diario, en el mundo laboral. Entonces, al final de cuentas, se genera una articulación y el aprendiz, por eso es que, por ejemplo, hay programas de formación de gestión tecnológica de servicios, de la parte de contabilidad, donde ellos desde el primer trimestre o desde que arrancan su formación deben tener un uniforme, tal cual como si estuvieran en el empleo, en la práctica o trabajando, porque ellos desde entrada deben contextualizar su entorno como si fuera un entorno laboral. Entonces, digamos que basadas en las políticas y en
las pautas que deben seguir un estudiante del SENA, un maestro del SENA, debido a precisamente a este ambiente laboral que manejan. Ahora, digamos, con la crisis, con la pandemia, con lo que está pasando en el mundo, ¿cómo se está llevando? Porque yo me imagino que es difícil, teniendo en cuenta precisamente el modelo que ustedes tienen, que es práctico, ¿no? Entonces, debe ser bastante complicado inducir a los estudiantes a precisamente esas prácticas. Claro, de hecho, el sindicato en las últimas semanas ha cobrado un valor importantísimo porque precisamente se tiene que propender para que el estudiante no se para no conformarnos entre todos con una virtualidad. O sea, nosotros hemos tenido un montón de reuniones y siempre manifestamos lo mismo y de hecho tomamos una determinación sana. La determinación es, nosotros no vamos a evaluar al estudiante o al aprendiz, no lo vamos a evaluar completamente hasta que haya hecho la práctica. Es decir, la pandemia va a terminar o vamos a tener que hacer unos protocolos de bioseguridad para que los aprendices vayan yendo al SENA gradualmente, 5 y hagan su práctica, no sé, 10 hagan su práctica, porque hasta tanto ellos no hayan hecho la práctica que corresponde, ellos no se pueden evaluar. De hecho, en la reunión se comentaba que el 70% de la formación es práctica y el 30% es teórica. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo de manera virtual es una parte pequeña, pero en su momento llegaremos a que los aprendices deben volver al ambiente de formación, a hacer su práctica y complementar. Con esto termino, y es que los estudiantes no se van a graduar o no van a terminar sin hacer la práctica, así sea que haya pandemia, ellos tienen que esperar a que puedan hacer su práctica, de alguna u otra manera. Entonces, precisamente por eso, digamos que igual el modelo pedagógico tiene que ver, digamos, con las universidades igual, pero maneja más que todo, como le decía, la práctica. No creo que un estudiante del SENA o un estudiante universitario se maneje de igual manera dentro de ese entorno, ¿no? Porque es diferente. ¿Cómo así? De ahí, ¿Cómo así? con esa pregunta, entonces, o sea, hablando precisamente sobre cómo manejan los estudiantes ahora en la pandemia, Ahora, okay. Cómo manejan ustedes también su modelo pedagógico dentro de las prácticas y todo eso, un estudiante, digamos que para ellos no fue precisamente fácil adaptarse a esas medidas, ¿no? Porque están acostumbrados precisamente a ir, a que los induzcan a sus prácticas, ayudarlos en su proceso y de ahí ellos aprender. Entonces, digamos que también es complicado, eso es como más una opinión, ¿no? Es complicado tanto para ellos como para ustedes, porque también están acostumbrados precisamente a... Hay una experiencia particular y es un compañero de nosotros, el compañero tiene 62 años, si no estoy mal, él ya está cerquita a la jubilación, y él lleva más de 25 años trabajando para el SENA, ejecutando una formación práctica. Resulta que el hombre en este momento, él estuvo hospitalizado como 15 días, porque la frustración, el estrés y todo lo que genera alrededor de esta situación de saber que estamos acostumbrados, estamos encaminados porque nuestro modelo nos dictamina que tenemos que ejercer la formación de una manera, y entonces torcer todo esto a esta formación práctica, pues de cierta manera afecta. Entonces la salud de él, por ejemplo, está afectada precisamente por esto. Pero entonces, ahí es donde entra la experticia del instructor o del maestro, y es que para que el asunto no se vuelva monótono o no se vuelva un asunto, sino más bien para que haya un aprendizaje significativo dentro del marco del contexto como tal, pues ya ahí es donde salen a flote las dinámicas de estrategias activas o didácticas activas. Entonces estas estrategias deben propender para que a través de ciertas actividades o ciertos elementos, uno logre conectar con los estudiantes y que ellos aprendan. Por ejemplo, yo que estoy adoptando, es algo que puede llegar a ser muy tedioso, pero éticamente lo hago porque veo resultados. Y es que yo me conecto, tengo una clase donde los veo 3 veces a la semana. Pero entonces el día viernes, por ejemplo, ¿qué hago? Me conecto con ellos, pero en los grupos, por ejemplo. Me conecto 20 minutos con un grupo, 20 minutos con otro grupo. ¿Y qué hacemos en ese espacio? No les hablo, no conversamos, no, sino que en ese espacio ellos me van a sustentar a mí, como el desarrollo del taller, por ejemplo. En esta pandemia hemos visto que hay muchas tareas, muchos trabajos, muchos... Sí, hay
hay una situación que es un desbalance tal vez, pero entonces manejar ese desbalance, conllevar una asesoría donde ellos deben sustentarme a mí. Primero, el taller, cómo lo hicieron, cómo lo ejecutaron, yo hice así, así, y si no lo hicieron en alguna pregunta, o si tuvieron un fallo en alguna pregunta, yo no los voy a condenar y les voy a decir, no, ustedes perdieron, pero sí les voy a retroalimentar para que puedan corregir. O sea, es un espacio personalizado en el cual se busca pues tener por lo menos una visión mucho más cercana y más personal con ellos. Entonces, eso lo buscamos y ya depende de cada instructor sus estrategias que implemente. Por ejemplo, yo me acordé de un compañero ahorita, nosotros trabajamos con equipos industriales. Un compañero ha comprado, él compró en su momento 4 equipos PLC, lo que pasa es que eso es carito, pero el hombre a lo largo de los años se hizo con 4 PLCs, unos controladores lógicos programables, y entonces el que hace, lo conectó, el hombre es ingeniero informático o electrónico, no recuerdo muy bien, pero conoce del tema de redes, entonces él hizo una estrategia muy interesante y se conectó sus aparatos a una red y los estudiantes desde sus casas acceden a esos aparatos, los programan y aprenden como si estuvieran en el aula de formación. Súper. Bueno, Armando, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de cómo se manejan los libros reglamentarios allá en el SENA, en qué se basan, qué los caracteriza y cómo los están manejando antes y después de la cuarentena? O sea, ¿ha habido algún cambio en estos? Vale, nosotros tenemos, afortunadamente, ¿no? Yo digo afortunadamente, nosotros manejamos una biblioteca que en los últimos 5 años, 6 años se digitalizó completamente. Nosotros tenemos convenios con Scopus, con la IEEE, tenemos convenios con los buscadores, que se me va el nombre, los buscadores científicos, Science Direct y otros muchos recursos bibliográficos. Entonces, afortunadamente, teníamos una cantidad o una lista de elementos de material bibliográfico que ya lo tenemos digitalizado y nosotros, para nosotros cumplir con las labores antes de que empezara la pandemia, debemos en nuestro plan de sesión organizar por semanas. Entonces, cada semana hay unas actividades y los materiales que llevamos deben ir, por ejemplo, yo no les entrego a los estudiantes, yo les entrego el libro completo digital, pero en el semanario nosotros le entregamos es un pedazo, por ejemplo, un PDF con 5 páginas, y en esas páginas ellos encuentran todo el material para que ellos sigan trabajando naturalmente con sus actividades de formación. Pero pues nosotros, a ver, en términos más generales, yo diría que no ha sido traumático porque afortunadamente el material está digitalizado y afortunadamente está separado. O sea, a lo largo de los años los instructores se han encargado de sacar segmentos de cada uno de los materiales y ha habido como una continuidad, es decir, no ha afectado mucho, que digamos. Precisamente por eso, yo creo que de cierta manera, teniendo en cuenta eso, ¿no? La manera en que se están llevando los libros reglamentarios, la asistencia, las calificaciones y todo lo que tenga que ver, digamos, para manejar lo que es el proceso del aprendiz y cómo se está manejando actualmente, ¿qué efectos tiene? O sea, es decir, no puedes darle falta a un estudiante porque no pudo acceder a un computador, no pudo acceder a internet. Y teniendo precisamente en cuenta eso, que no muchos estudiantes tienen la facilidad, por así decirlo, de llegar a un computador, a suscribirse a uno, poder conectarse a una red, entrar a una clase virtual. Entonces, ¿qué está haciendo el SENA frente a esas medidas? Porque hemos tenido en cuenta que muchos maestros nos han contado la experiencia de que tratan de llegar a los estudiantes, pero que no llegan ellos a los estudiantes a ellos, ¿sí me entiendes? Como globalizar un poco esto. Entonces, ¿cómo se están llevando, digamos, la calificación de los alumnos, el proceso que han tenido ahora? Ok, en el tema de calificaciones nosotros utilizamos diferentes plataformas. Tenemos una propia que el SENA compró, una empresa alemana, mexicana, perdón, que se llama Territorium, pero manejamos otras, Classroom, manejamos Edmodo y algunas otras ya de manera particular. En las calificaciones nosotros siempre dejamos unas fechas límites de entrega, y esto por cuestión de orden, es decir, no podemos permitir que los estudiantes dejen las actividades, porque es que naturalmente si no se dejan unas fechas límites ellos van a dejar todo para lo último. Hay casos particulares donde se manifiesta el aprendiz que no tiene computador, internet, celular o alguna de las tres o las tres.
Tengo el caso de uno que no tiene las tres y pues definitivamente yo no sé de él, mejor dicho, perdí contacto y hasta el momento pues tristemente y lamentablemente el hombre no ha podido cumplir, no ha podido. Pero con los demás, algunos me dicen, no pude porque el internet o porque el computador o no sé, entonces se genera una flexibilidad. Yo les digo particularmente y personalmente, listo, entonces vamos a tener, generalmente estoy otorgándoles 3 días de manera adicional, pero dejando el precedente pues de que hay unas fechas establecidas y en la medida de lo posible se busca cumplirlas. ¿Qué hace el SENA para esto? La semana pasada, antepasada digo, recibí un correo en el cual la coordinación misional, perdón, estaba solicitando datos de los estudiantes que no tuvieran internet, o no, en ese caso internet. Entonces el SENA va a pagarles un plan de datos durante lo que dure la pandemia para que ellos puedan por lo menos tener accesibilidad al material de formación. Hasta el momento creo que ya se están otorgando los planes, pero pues no a todos porque ha sido difícil por una cuestión de base de datos. O sea que, no, súper genial porque se está tomando, digamos, la institución se preocupa, es precisamente eso, digamos, lo que falta en muchas instituciones, esa preocupación porque los estudiantes accedan pues, a la educación. Entonces, creo que eso es todo. Muchas gracias. Igual creo que la reflexión final por tu parte es como, ¿qué piensas como docente, como instructor, sobre lo que está pasando y cómo puede, digamos, la educación llegar a dar una solución? Yo les digo a ellos, les comento permanentemente, por ejemplo, hoy los felicité. Les digo, yo los felicito porque ustedes han sido valientes. Porque es que estamos en una guerra, en el año 40, en el año 39 empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando los alemanes invaden Varsovia, en Polonia. ¿Y qué hicieron los judíos? Tuvieron que encerrarse y guardarse. Si no estaban encerrados, pues simplemente morían. Acá tampoco es tan extremo, pero básicamente tenemos que estar encerrados. Entonces la situación más que llevar una educación a lo virtual, más que eso, es que nos tocó. Entonces yo les digo, miren, nosotros nos tocó esto, nosotros nadie quiso ver, yo no pedí, yo quisiera poder salir tranquilamente, yo les digo, ustedes y yo estamos de acuerdo. ¿En qué? En que ni ustedes ni yo queremos esto. Yo no se los digo así, obviamente, yo no puedo tampoco decirlo así, pero ni ellos ni yo, y ni ustedes aquí prefieren esto a estar en el salón de clase. Pero la cuestión es que nos tocó. Por lo tanto, hay que sacar lo mejor de sí. Entonces, yo constantemente los estoy motivando, felicitando, no quiero presionarlos, no quiero llenarles la cabeza de presión de que es posible que sus familias estén pasando necesidades, problemas, de que no trabajen, no sé, y ellos con la presión de que tengo que entregar un trabajo no me parece justo. Entonces, más bien los motivo, los animo, los felicito para que ellos continúen el proceso, para que no desfallezcan y para que todo lo contrario, pues le metan ánimo y para que esta cuarentena y esta situación, en vez de generar traumatismo, pues, a ellos les genere como pensar otras cosas, tener la mente ocupada, algo así. Obviamente hay algo también para terminar, y es que yo no creo que es una realidad incómoda, es una realidad incómoda. No se va a aprender igual. O sea, yo no puedo garantizar que el estudiante va a aprender lo mismo. Es posible que sí, porque es que hay habilidades, hay estudiantes que tienen habilidades en lo digital, pero si ellos no tienen habilidad, no tienen computador, trabajan en el celular, a duras penas el internet les funciona, no hay una garantía estrecha para que dictamine uno que ellos sí van a aprender lo que uno quiere. Por lo menos yo no les digo eso, pero sí les comento, vamos a hacer el esfuerzo que más se pueda para que al terminar esto hayamos aprendido lo mejor que se pueda. No, genial, me parece que es una postura que deberíamos tomar todos, precisamente en ese contexto en que es difícil, pero si realmente se quiere hacerlo y buscar medidas y tomar una posición en la que realmente sea totalmente autónomo tu aprendizaje, que realmente quieras hacerlo. Entonces, muchas gracias por concedernos esta entrevista y no, pues Valentina. Muchas gracias. No, primero, muchas gracias por los aportes, por contarnos acerca de los libros reglamentarios, el modelo pedagógico, todas estas cositas de la institución en la que trabajas, del SENA.
De verdad, gracias pues por aceptar la invitación de nosotras. Bueno, con Y todo porque gusto. igual tomamos una posición diferente, ¿no? Precisamente por lo que dijiste, es diferente modelo pedagógico del SENA o cómo trabaja a una universidad. Entonces es Sí, interesante ver los diferentes aspectos que manejan. sí, Sí, completamente. La universidad, es posible que haya algunos aspectos que se manejen en virtualidad bien, pero el SENA tiene el problema de que hasta los que trabajan en contabilidad, que eso es en un computador o en informática, ellos requieren unos recursos, unos equipos especiales, y cuando no, el SENA, cuando no se puede, pues hay que buscar herramientas y estamos en eso. Estamos frente a una necesidad y hay que aprender de ella. Ok, gracias por tu tiempo, Bueno, por tomarte tiempo y gracias. muchas bueno, gracias. yo te envío la grabación ahora. Vale, gracias. Bueno, que estén bien, chao. Chao.